Anastasia Vega se encontraba sentada en el duro banco del hospital por quinta hora consecutiva y cada minuto parecía una eternidad. Sus delgados dedos jugueteaban nerviosamente con un pañuelo con el que se secaba de vez en cuando las lágrimas que traicioneramente se deslizaban por sus mejillas. Su mirada se dirigía constantemente hacia las puertas dobles del quirófano, tras las cuales se decidía el destino de su único hijo que le quedaba. Rezaba y creía en el milagro y en la destreza de los médicos. Íñigo llevaba 4 horas en la mesa de operaciones. El accidente había ocurrido anteayer por la noche. Su motocicleta a gran velocidad se estrelló contra un camión en una carretera mojada por la lluvia torrencial. Anastasia aún no podía olvidar la llamada del hospital. Una voz fría y sin emociones le informó que su hijo se encontraba en estado crítico. Cuando vio a Íñigo en cuidados intensivos, su corazón casi se detiene. Su rostro estaba tan desfigurado por arañazos y hematomas que apenas pudo reconocer a su hijo en esa persona. El joven de 24 años había sufrido múltiples fracturas de costillas, hemorragia interna en la cavidad abdominal, ruptura del vaso y una grave lesión cerebral traumática. Los médicos hablaban en voz baja, eligiendo cuidadosamente las palabras, pero el significado era claro: prácticamente no había posibilidades de supervivencia. Si sobrevive esta noche, dijo el cirujano jefe, tendremos esperanza. Pero debo ser honesto con usted, las lesiones son muy graves. Anastasia cerró los ojos e intentó calmar el temblor de todo su cuerpo. Durante los últimos 3 años había aprendido a vivir con el miedo constante de perder lo poco que le quedaba. Después de la muerte de Alicia, cada día se había convertido en una prueba de resistencia. Cada llamada telefónica hacía que su corazón se detuviera del terror. Íñigo se había encerrado en sí mismo después de la tragedia, apenas hablaba con su madre, trabajaba hasta tarde en la oficina como programador y pasaba su tiempo libre en la motocicleta, corriendo por las carreteras nocturnas a una velocidad que rayaba en el suicidio. Anastasia entendía. Su hijo trataba de huir de los recuerdos, del sentimiento de culpa que lo carcomía por dentro. Hace 3 años su familia era completamente diferente. Anastasia enseñaba literatura española en el instituto local, su marido Víctor tenía una pequeña empresa de construcción, y los 2 hijos, Alicia de 18 años e Íñigo de 17, estudiaban en los últimos cursos. Alicia se preparaba para estudiar psicología, soñando con abrir su propio centro de ayuda para adolescentes con problemas. Íñigo se dedicaba a la programación y planeaba después de graduarse ingresar al instituto técnico. Vivían en una hermosa casa de 2 pisos en una calle tranquila en las afueras. Una casa que Víctor había construido con sus propias manos durante 3 años, poniendo en cada ladrillo, en cada detalle del interior, un amor ilimitado por la familia. Tenían un gran jardín con manzanos y perales, un rosal que era el orgullo de Anastasia, y una amplia terraza donde en las tardes de verano toda la familia se reunía para cenar, discutiendo planes para el futuro, construyendo sueños. Alicia era el alma de la familia, una joven brillante, alegre, llena de energía, que sabía alegrar a cualquiera. Organizaba las fiestas familiares, inventaba entretenimientos, era el vínculo entre todos. Íñigo, más reservado y serio por carácter, adoraba a su hermana mayor. A pesar de la pequeña diferencia de edad, Alicia era para él no solo una hermana, sino también su mejor amiga, consejera y compañera. Todo se derrumbó de una vez en una tarde de septiembre de 2022, cuando el cielo se cubrió de nubes pesadas. Anastasia dirigía un consejo pedagógico en la escuela. Víctor trabajaba en un proyecto en la ciudad vecina cuando ocurrió el incendio en su casa. Hasta hoy, la causa exacta del incendio seguía siendo un misterio, posiblemente un cortocircuito en el cableado eléctrico viejo, posiblemente un electrodoméstico defectuoso. Íñigo se encontraba en su habitación del 2º piso, trabajando en un proyecto escolar con grandes auriculares, completamente absorto en sí mismo. El fuego comenzó en el 1er piso, en el salón, y se extendió rápidamente por las vigas de madera. Cuando Íñigo sintió el olor a humo y se dio cuenta de lo que pasaba, la escalera ya estaba envuelta en llamas.
Alicia regresó a casa justo en ese momento fatídico, cuando las lenguas de fuego ya salían por las ventanas del primer piso y el humo negro se arremolinaba sobre el techo. Podría haberse quedado a una distancia segura, llamar a los bomberos y esperar su llegada. Pero cuando la joven escuchó los gritos desesperados de su hermano desde la ventana del segundo piso, no dudó ni un segundo. Los vecinos después contaron que Alicia irrumpió en la casa en llamas por la puerta trasera, donde el fuego aún no se había extendido. Subió por la escalera ennegrecida por el humo, ya envuelta en llamas abajo, llegó a la habitación de Íñigo y le ayudó a romper la ventana. Los vecinos para entonces habían traído una escalera alta de jardín y la habían colocado bajo la ventana. Íñigo pudo bajar. Alicia debía haber seguido tras él, pero en el momento en que la joven se acercó a la ventana, el techo sobre el rellano principal se derrumbó con un estruendo ensordecedor, cortándole el camino de retirada a través de la habitación de Íñigo. Los bomberos llegaron 12 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Encontraron a Alicia inconsciente en el pasillo lejano del segundo piso, había tratado de encontrar otra salida y había perdido el conocimiento por intoxicación de monóxido de carbono. Íñigo sufrió quemaduras de segundo grado en las manos y la cara, intoxicación grave por humo, pero sobrevivió. Alicia fue llevada a cuidados intensivos en estado crítico, además de la intoxicación por monóxido de carbono, tenía quemaduras en las vías respiratorias. Pasó 4 días en cuidados intensivos sin recobrar la conciencia y al 5.º día su corazón se detuvo. Los médicos lucharon por su vida durante 2 horas, pero en vano. Anastasia se sobresaltó al escuchar el chirrido de las puertas del quirófano abriéndose. Su corazón saltó, pero por la puerta solo apareció una enfermera con un carrito. Al ver la esperanza en los ojos de la mujer, la enfermera negó con la cabeza compasivamente, la operación continuaba. El pasillo del hospital estaba casi vacío en esta hora tardía de la tarde. Solo sonidos lejanos, pasos apresurados del personal médico, el zumbido monótono de los equipos, voces amortiguadas de los médicos de guardia, recordaban que aquí, tras las paredes de las salas y quirófanos, se libraba una batalla invisible entre la vida y la muerte. Anastasia miró el reloj de pared, ya eran las 8:30 de la noche. La operación había comenzado a las 4 de la tarde. Después del funeral de Alicia, su familia se desmoronó como un castillo de naipes. Su marido Víctor no pudo lidiar con el dolor y el sentimiento de culpa. Se culpaba por no haber estado en casa esa noche, por no haber revisado el cableado eléctrico, por haber construido la casa de madera y no de ladrillo. 3 meses después de la tragedia comenzó a beber, primero por las noches, luego también durante el día. El trabajo se fue a pique, los clientes empezaron a irse. Íñigo se encerró en sí mismo completamente. Se culpaba por la muerte de su hermana aún más fuertemente que su padre se culpaba a sí mismo. Si no me hubiera puesto los auriculares, habría escuchado el incendio antes, repetía una y otra vez. Si hubiera sido más atento, más cuidadoso, si yo mismo hubiera revisado los enchufes. El joven rechazaba cualquier ayuda psicológica, no quería hablar de lo sucedido, evitaba las menciones de Alicia. 6 meses después de la tragedia, Víctor pidió el divorcio. No puedo, le dijo a su esposa, de pie en el salón de su apartamento alquilado temporal. Cada día aquí me recuerda que no pude proteger a nuestra hija. Perdóname. Recogió sus cosas y se fue a otra ciudad, donde su hermano. Llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran cortas y dolorosas. Anastasia se quedó sola con su hijo, que se había convertido en un joven silencioso y hosco. Íñigo ingresó al instituto como programador, pero vivía como en una niebla. Su mundo se había reducido a un simple triángulo: estudios, casa, motocicleta. Su madre trataba de hablar con él sobre el pasado, el futuro, sobre Alicia, pero él siempre cambiaba de tema o simplemente se iba de casa, encendía la motocicleta y desaparecía hasta altas horas de la noche. Anastasia temía esos viajes nocturnos más que nada en el mundo. Íñigo conducía rápido, peligrosamente, como tentando al destino.
Más de una vez se quedó despierta hasta las 3 o 4 de la madrugada, escuchando cada sonido en el patio, esperando oír el rugido del motor que significaba que su hijo había regresado vivo. Anteayer sus miedos se cumplieron. Íñigo iba por la carretera de circunvalación durante una fuerte lluvia, sin reducir la velocidad. En una curva la motocicleta derrapó, se salió al carril contrario directamente bajo las ruedas de un camión. El conductor del camión de carga, un hombre conmocionado de unos 50 años, después contó a los policías, volaba como un loco. Vi el faro en el espejo, entendí que el chico no podría controlar el vehículo, pero ya no pude hacer nada. El sonido de pasos hizo que Anastasia levantara bruscamente la cabeza. Por el pasillo caminaba un hombre en uniforme quirúrgico verde, alto, delgado, encorvado por el cansancio. Reconoció al cirujano jefe, doctor Romero, quien había estado operando durante 5 horas. ¿Anastasia? La llamó en voz baja, y en su voz la mujer escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Se levantó del banco tan bruscamente que se le oscureció la vista. Las piernas flaquearon, la respiración se alteró. ¿Cómo está? Exhaló, preparándose para lo peor. El doctor Romero se quitó lentamente el gorro médico y se pasó la mano por la frente sudorosa. En su rostro Anastasia leyó extremo cansancio, pero también una esperanza cautelosa, muy cautelosa. La operación salió mejor de lo que esperábamos, dijo en voz baja. Logramos detener la hemorragia interna, extraer el vaso, estaba desgarrado en varios lugares. Las fracturas de costillas están fijadas, el pulmón se expandió. El edema cerebral está disminuyendo gradualmente, las funciones vitales se han estabilizado. Anastasia sintió como las lágrimas calientes de alivio corrían por sus mejillas. ¿Entonces vivirá? El pronóstico es cautelosamente positivo. Pero hay un largo periodo de recuperación por delante, mínimo 3 meses de rehabilitación. Y aún está inconsciente, cuando despertará es difícil de decir. Posiblemente en unas horas, posiblemente en unos días. El cerebro se recupera de manera impredecible. ¿Puedo verlo? En 1 hora lo trasladarán a cuidados intensivos. Entonces podrá entrar unos minutos. El doctor Romero metió la mano en el bolsillo de la bata y frunció el ceño. Por cierto, hay un detalle muy extraño. Sacó un objeto pequeño y se lo extendió a Anastasia. Esto lo tenía en la mano durante toda la operación. Tratamos de abrir los dedos antes de comenzar, pero los apretaba tan fuerte que decidimos no arriesgarnos. Cualquier impacto adicional podría haber empeorado su estado. Solo cuando terminamos todas las manipulaciones, él mismo lo soltó. Anastasia miró el objeto extendido y gritó tan fuerte que el sonido se reflejó como eco en las paredes del pasillo. En la palma del doctor yacía un colgante dorado en forma de corazón con la letra A grabada en él. Ese mismo colgante que Íñigo le había regalado a su hermana para su 18º cumpleaños. Ese mismo colgante que estaba en el cuello de Alicia cuando la enterraron. El mundo alrededor de Anastasia comenzó a girar, las paredes del pasillo empezaron a converger y en sus oídos sonó un silencio ensordecedor. Sintió como las piernas se volvían de algodón y el corazón comenzaba a latir con tal fuerza que parecía que saltaría fuera del pecho. El doctor Romero logró sujetarla por los brazos, evitando que cayera al suelo. Enterramos a mi hija hace 3 años junto con este colgante, susurró apenas audiblemente, incapaz de apartar la mirada de la joya que no debería existir. Al menos aquí. El doctor Romero ayudó a Anastasia a llegar al banco y le trajo un vaso de agua fría del dispensador. La mujer sostenía el colgante en sus manos temblorosas, como temiendo que desapareciera tan pronto como dejara de mirarlo. Anastasia, ¿está absolutamente segura de que este es ese mismo colgante? Preguntó cautelosamente el médico, sentándose a su lado. Ella volteó el corazoncito. En el reverso había una inscripción grabada en letras pequeñas, 12 de marzo de 2022. La fecha del 18º cumpleaños de su hija. Bajo la inscripción, un pequeño rasguño en forma de media luna. Absolutamente,
susurró, pasando el dedo por el rasguño familiar. Íñigo encargó este grabado en una joyería. Ahorró dinero durante 2 meses, trabajando con el vecino los fines de semana. Fue su idea, regalar a su hermana un colgante con su inicial. Y este rasguño. Alicia accidentalmente dejó caer el colgante una semana antes del incendio. Se molestó mucho, pensó que Íñigo se enojaría. Pero él dijo que ahora el colgante se había vuelto aún más especial, con historia. El doctor Romero era un hombre de ciencia, acostumbrado a explicaciones lógicas de todos los fenómenos, pero ahora se sentía completamente desconcertado. En 30 años de práctica médica había visto mucho, pero no recordaba nada parecido. Anastasia, perdone la pregunta indiscreta, pero ¿cómo murió su hija? Ella murió hace 3 años. En un incendio en nuestra casa. Salvando a su hermano, la voz de la mujer temblaba, cada palabra costaba trabajo. Yo misma vi este colgante en su cuello en el ataúd. Yo misma pedí a los trabajadores de la funeraria que no se lo quitaran. Alicia amaba mucho este regalo de su hermano, lo llevaba constantemente. El médico intentó encontrar una explicación racional. ¿Tal vez su hija tenía 2 colgantes idénticos? ¿O alguien de los familiares encargó una copia exacta en memoria de ella? Anastasia negó decididamente con la cabeza. No, doctor. Íñigo lo encargó en un solo ejemplar en la joyería Siglo de Oro en la calle de La Paz. El maestro dijo que hacía ese trabajo por primera vez porque Íñigo quería un grabado especial. Y además, volvió a mirar el colgante, este rasguño, ¿ve la pequeña abolladura? Alicia dejó caer el colgante en el suelo de azulejo del baño. Estos daños son absolutamente únicos. El doctor Romero se recostó en el respaldo del banco, tratando de comprender la situación. Anastasia, entiendo que esto suena increíble, pero intentemos encontrar una explicación lógica. ¿Tal vez su hijo de alguna manera logró tomar el colgante antes del funeral? Oh. Imposible, lo interrumpió la mujer. Íñigo estuvo en el hospital después del incendio durante 3 semanas completas. Tenía quemaduras graves e intoxicación por humo, estaba en estado grave. Ni siquiera pudo asistir al funeral. Y yo no dejé a Alicia sola ni un minuto. Me senté junto al ataúd los 3 días antes del entierro. Entonces, tal vez, perdone, él de alguna manera tomó el colgante después, cuando le dieron de alta. Anastasia negó con la cabeza aún más decidida. Doctor, el cuerpo fue cremado. Alicia quería precisamente la cremación, hablaba de eso aún en vida, después de que vimos juntas un documental sobre lo que pasa después de la muerte. No quería pudrirse en un ataúd, le daba miedo la sola idea. El colgante se quemó junto con ella. El silencio se cernió entre ellos como una carga pesada. Finalmente el doctor Romero se levantó. Anastasia, creo que necesitamos investigar muy seriamente esta situación. Cuando su hijo recobre la conciencia, definitivamente lo interrogaremos. Mientras tanto, permítame acompañarla a cuidados intensivos. Creo que necesita ver a Íñigo. Subieron al 3er piso del hospital. El departamento de cuidados intensivos los recibió con el familiar pitido medido de los monitores y la luz tenue de las lámparas nocturnas. Íñigo yacía en la cama del hospital, conectado a múltiples tubos y cables. Su rostro estaba pálido como la cal, pero su pecho subía y bajaba uniformemente, respiraba por sí mismo. Anastasia se sentó cuidadosamente en la silla junto a la cama y tomó la mano de su hijo. La piel estaba tibia, viva. Por un momento le pareció que los dedos de su hijo se apretaron ligeramente en respuesta a su toque, pero podría haber sido un juego de la imaginación. Íñigo susurró suavemente, inclinándose hacia su oído, «Mamá está aquí. ¿Te pondrás bien, me oyes? Debes mejorar, creo en ello. No puedo perderte a ti también». Se quedó sentada así durante unos 40 minutos, sosteniendo la mano de su hijo y contemplando su rostro cambiado durante los últimos años.
Íñigo había adelgazado mucho después de la muerte de Alicia, como si se hubiera consumido desde adentro por el dolor. Sus mejillas, antes redondeadas, se habían vuelto hundidas, bajo los ojos se habían formado sombras permanentes de cansancio. Casi había dejado de sonreír, rara vez comía en casa, evitaba cualquier celebración familiar y encuentros con amigos. Alicia siempre había sido el vínculo en su familia. Brillante, sociable, llena de increíble energía y planes para el futuro. Sabía alegrar a Íñigo en los momentos más sombríos, lo hacía salir de su habitación cuando él habría preferido quedarse en casa frente a la computadora, inventaba entretenimientos para toda la familia. Hermano y hermana estaban muy unidos, a pesar de sus diferentes caracteres. Íñigo era más reservado, pensativo, propenso a estados depresivos, pero Alicia sabía sacarlo de cualquier desánimo solo con su sonrisa. El día del incendio, Alicia debía haberse quedado en la escuela hasta tarde, tenía preparación adicional para los exámenes finales. Pero las clases se cancelaron en el último momento debido a la enfermedad del profesor. Si no hubiera sido por esta coincidencia fatal, no habría estado en casa en ese momento terrible. No se habría lanzado a salvarlo. Anastasia apretó el colgante en su mano libre. El metal estaba extrañamente tibio, como si conservara el calor de un cuerpo vivo. ¿Cómo había llegado este colgante a Íñigo? ¿Y por qué precisamente ahora, cuando su hijo se encontraba entre la vida y la muerte? ¿Tal vez era algún juego cruel de la conciencia inflamada por el dolor? La enfermera se asomó a la sala e informó suavemente que el tiempo de visita había terminado. Anastasia besó a su hijo en la frente y prometió regresar temprano por la mañana. En casa, en el pequeño apartamento alquilado de 2 habitaciones al que se habían mudado después del incendio, no podía dormir. El colgante yacía en la mesita de noche junto a la fotografía de Alicia y Anastasia lo miraba de vez en cuando, como temiendo que desapareciera. Después del funeral de Alicia, a menudo soñaba con que su hija de alguna manera le haría saber de sí misma, daría una señal desde ese mundo de que todo estaba bien, que no culpaba a su madre por no haber podido protegerla. Anastasia compraba libros sobre la vida después de la muerte, iba a videntes, trataba de encontrar al menos algún consuelo en la idea de que la muerte no es el final. Pero los años pasaron, no hubo señales, y Anastasia gradualmente se resignó a que Alicia se había ido para siempre, que nunca más escucharía su risa, sentiría sus abrazos, escucharía su voz gritando, «Mamita». Íñigo también se encerró en su dolor y casi dejaron de hablar de la hija y hermana, aunque su ausencia se sentía en cada día, en cada mirada, en cada palabra. Esa noche Anastasia soñó con Alicia. El sueño era extraordinariamente vívido, realista. Su hija estaba de pie en un vestido blanco de verano en medio de ese mismo jardín que crecía en su antigua casa antes del incendio, manzanos en flor, rosas de todos los matices, hierba esmeralda bajo los pies. Alicia se veía exactamente igual que en vida, 18 años, cabello rubio largo, ojos gris azules llenos de vida y bondad. «Mamá, no llores», decía Alicia, extendiendo las manos hacia su madre. «Estoy cerca. Siempre estoy cerca de ustedes». «Alicia, perdóname», lloraba Anastasia en el sueño. «Perdóname por no haber podido protegerte. Perdóname por no haber estado en casa esa noche. Mamá, en ese incendio no hubo culpa tuya ni culpa de Íñigo. Simplemente pasó. Estas cosas ocurren en la vida y nadie tiene la culpa. Y yo tomé mi decisión porque no podía dejar a mi hermano. Tú habrías hecho lo mismo». Su hija se acercó más, y Anastasia sintió el aroma familiar de su perfume, un olor floral ligero que Alicia amaba desde los 14 años. «Cuida a Íñigo, mamá. Está sufriendo mucho. Más de lo que piensas. Dile que nunca lo culpé. Que los amo a ambos más que a mi propia vida. Y que todo estará bien si dejan de culparse a ustedes mismos». «Alicia, ¿cómo puedes decir que todo estará bien? Íñigo se está muriendo en el hospital, y yo». «No morirá, mamá. Créeme.
Tiene por delante una vida larga y feliz. Y tú también. Pero primero deben perdonarse a ustedes mismos y el uno al otro. Y entonces todo cambiará, solo confía en mí. Anastasia despertó con los ojos húmedos de lágrimas y una extraña sensación de la presencia de Alicia en la habitación. Tras la ventana ya amaneció, los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas. Miró el colgante, seguía allí en la mesita, real y tangible, como una confirmación material del sueño imposible. Anastasia llegó al hospital temprano por la mañana, cuando los pasillos aún estaban vacíos y las enfermeras de guardia entregaban el turno. La médica de guardia, una mujer joven, informó que Íñigo había pasado una noche tranquila, todos los signos vitales se habían estabilizado, pero aún no había recobrado la conciencia. Esto es absolutamente normal después de una operación tan seria y trauma, tranquilizó la médica. Su organismo se está recuperando, el cerebro descansa. Posiblemente hacia la noche despierte. Lo principal es que lo peor ha pasado. Anastasia se acomodó en la silla junto a la cama de su hijo. En cuidados intensivos solo permitían estar 2 horas, pero el personal médico la trataba con especial comprensión. Una mujer que había perdido un hijo luchaba desesperadamente por la vida del segundo. Alrededor del mediodía se le acercó una joven enfermera. La chica era de baja estatura, esbelta, con cabello rubio recogido cuidadosamente en una cola baja y ojos gris azules sorprendentemente familiares. Algo en su apariencia, en la manera de mantener la cabeza, en su caminar ligero le pareció a Anastasia dolorosamente familiar. ¿Es usted la mamá de Íñigo Vega?, preguntó suavemente la enfermera, y hasta el timbre de su voz hizo que el corazón de Anastasia latiera aceleradamente. Sí, ¿ha pasado algo?, se inquietó la mujer. No, todo está bien. Solo, quería decir que ayer por la noche, antes de la operación, entré a ver a su hijo en la sala. La enfermera de guardia me pidió que revisara su estado. Anastasia se sorprendió. Usualmente las enfermeras no contaban a los familiares sobre tales procedimientos rutinarios. ¿Estaba consciente?, preguntó, mirando atentamente el rostro de la joven. Sí, pero muy débil. Entendía lo que pasaba, pero hablar era difícil. Me llamó y pidió que transmitiera algo a su mamá, si no sobrevivía. El corazón de Anastasia se contrajo de dolor. ¿Qué dijo? La enfermera cerró los ojos por un momento, como recordando cada palabra. Pidió que transmitiera que lamenta mucho lo que pasó con Alicia. Que se culpa cada día y cada noche. Que no puede perdonarse que su hermana muriera por su culpa. Y que la ama mucho a usted, pero no sabe cómo demostrarlo. Anastasia sintió cómo las lágrimas se acercaban a su garganta. Íñigo nunca le había dicho tales palabras después de la muerte de Alicia. Los últimos 3 años entre ellos había una pared de silencio e incomprensión mutua. Perdone, ¿cómo se llama usted?, le preguntó a la enfermera. La joven dudó por un segundo, como recordando. Me llamo Alejandra. Solo, su historia me conmovió mucho. Anastasia miró atentamente a la joven. Alejandra, ¿hace mucho que trabaja en este hospital? Poco tiempo, respondió evasivamente la enfermera. Recién terminé la escuela de enfermería. Perdone, tengo que ir con otros pacientes. Se dio vuelta y salió rápidamente de la sala. Anastasia la siguió con la mirada con una creciente sensación extraña. El caminar de la joven, su manera de arreglarse el cabello, hasta el olor de un ligero perfume floral, todo era sorprendentemente parecido a Alicia. El resto del día pasó en una espera angustiante. Íñigo seguía sin recobrar la conciencia, pero todos los indicadores médicos continuaban mejorando. Los médicos eran optimistas, el peligro para la vida había pasado. Por la noche, cuando Anastasia tuvo que abandonar cuidados intensivos hasta la mañana, preguntó a la enfermera de guardia sobre Alejandra. ¿Alejandra?, repreguntó la enfermera de guardia, una mujer mayor con rostro cansado.
No tenemos una enfermera con ese nombre en cuidados intensivos. Tal vez se refiere a Elena Serrano, que trabaja en el turno de día. ¿O a Ana Martínez del turno de noche? No, se presentó específicamente como Alejandra. Una joven, cabello rubio, ojos gris azules. Unos 20 años. La enfermera de guardia frunció el ceño y hojeó el registro de turnos. Extraño. No tenemos a nadie con esa descripción. Posiblemente alguien de otros departamentos que vino por asuntos de servicio. Aunque a cuidados intensivos usualmente no dejan entrar a personas ajenas sin necesidad especial. Anastasia se sentía cada vez más desconcertada. El colgante que no podía existir. La enfermera que posiblemente no estaba. En casa decidió hacer su propia investigación. Primero llamó al crematorio donde hacía 3 años habían cremado a Alicia. Vega Alicia, confirmó el administrador de guardia después de revisar la base de datos. Sí, tal procedimiento se realizó. El 15 de septiembre de 2022. Dígame, ¿las joyas se quedan con el cuerpo durante la cremación? Usualmente no. Los objetos metálicos se retiran antes del procedimiento. Pero si los familiares lo piden especialmente, podemos dejarlos. ¿Y en nuestro caso? Se escuchó el crujir de papeles. En su caso hay una nota especial, por petición de la madre, dejar el colgante de oro. Así que la joya se cremó junto con el cuerpo. ¿Y podrían haberlo retirado de alguna manera antes de la cremación? En el teléfono se hizo silencio. ¿A qué se refiere? ¿Podrían haber quitado el colgante antes del procedimiento, a pesar de la petición? Tenemos reglas muy estrictas. Además, según los documentos, el ataúd fue sellado y no se abrió después del velorio. Cualquier manipulación con el cuerpo está registrada en el protocolo. Anastasia agradeció y colgó. Luego marcó el número de la joyería Siglo de Oro. ¿Vega? Repreguntó el maestro, un hombre mayor con voz ronca. Sí, recuerdo ese encargo. Un joven lo encargó para su hermana. Fue muy conmovedor, se esforzó tanto para que todo fuera perfecto. Grabado individual, trabajo complejo. Dígame, ¿habría sido posible hacer una copia exacta? Teóricamente posible, si se tiene el original y fotografías detalladas. Pero es caro, no menos de 50.000 euros. Y se necesita mínimo un mes de trabajo. ¿Y alguien se dirigió a usted con tal petición? No, nadie. Lo habría recordado, tales encargos son raros. Además, ese joven pidió específicamente hacer una pieza única, para que no hubiera otra igual. Anastasia colgó con aún mayor perplejidad. El misterio se volvía cada vez más enredado, y no se encontraban explicaciones racionales. Al día siguiente, exactamente a las 8 de la mañana, llamaron a Anastasia del hospital. Su hijo recobró la conciencia hace media hora, informó el médico de guardia. El estado es estable, habla coherentemente. Puede venir. Anastasia dejó todo y corrió al hospital, sin desayunar y sin siquiera peinarse bien. El corazón latía de alegría y al mismo tiempo de miedo, ¿y si Íñigo no la recordaba? ¿Y si el trauma cerebral había afectado la memoria? Íñigo yacía con los ojos abiertos, aunque su mirada aún estaba ligeramente turbia y confundida. Al ver a su madre, sonrió débilmente, la primera sonrisa verdadera en los últimos 3 años. «Mamá», pronunció roncamente. «Estoy aquí, hijito». Anastasia corrió hacia la cama y tomó cuidadosamente su mano. «Todo está bien, estás en el hospital, pero lo peor ha pasado». Íñigo intentó incorporarse, pero inmediatamente gimió de dolor en las costillas. «No te muevas», pidió su madre. «Necesitas recuperarte. Tuviste lesiones muy graves». ¿Qué me pasó?», preguntó su hijo, esforzando la memoria. «Accidente en motocicleta». ¿No recuerdas? Íñigo cerró los ojos, tratando de recordar. Lluvia,
carretera mojada, iba rápido, demasiado rápido. Sí, ahora recuerdo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 2 días. Te hicieron una operación muy compleja. Guardaron silencio unos minutos. Íñigo se veía exhausto, pero en sus ojos había algo nuevo, como si la pesadez que lo había presionado durante años hubiera desaparecido parcialmente. Íñigo, comenzó cuidadosamente Anastasia, el médico dijo que durante la operación tenías algo en la mano. El rostro de su hijo cambió. En los ojos apareció una expresión de asombro mezclado con miedo. Ella vino a verme, susurró. ¿Quién vino? Alicia. Antes de la operación. Pensé que era una alucinación, pero ahora. Anastasia sintió cómo se aceleró su latido. Cuéntame todo. Con detalles. Íñigo cerró los ojos, concentrándose en sus pensamientos. Fue por la noche, el día de la operación. Entendía que estaba acostado, pero no podía moverme o hablar. Era como si viera todo lo que pasaba desde fuera. Estaba acostado en la sala y pensaba que podría no sobrevivir. Pensaba en ti, en que te quedarías completamente sola. Y en ella, en Alicia. En que nunca le había pedido perdón por esa pelea. Íñigo, ¿qué pelea? Mamá, nunca te conté. La mañana del incendio Alicia y yo peleamos. Seriamente. Tomó mi laptop sin permiso y accidentalmente borró un archivo importante con el proyecto de graduación. Estaba tan enojado, le dije tantas cosas horribles. Dije que era una idiota irresponsable, que me cansaba que siempre se metiera en mis asuntos. Anastasia escuchaba, sintiendo cómo se contraía su corazón. Alicia se fue molesta. Y yo me puse los auriculares e hice como que no quería saber ni escuchar nada. Las últimas palabras que le dije fueron crueles. Y nunca me disculpé. Hijito. ¿Entiendes por qué me culpaba? Pensaba que murió sin saber que la amaba. Que una pelea cruel fue lo último que pasó entre nosotros. Anastasia abrazó a su hijo, sintiendo su dolor como propio. Íñigo, Alicia sabía perfectamente que la amabas. Una pelea por una tontería no podía cambiar eso. Toda la vida a veces peleaban y se reconciliaban en una hora. Lo sé. Pero me dolía tanto vivir con eso. ¿Y qué pasó después? ¿En el hospital? Íñigo respiró profundamente. Y entonces cuando estaba acostado pensando en todo esto, entró una enfermera a la sala. Al principio no le presté atención. Después la miré y, mamá, era Alicia. Anastasia se quedó inmóvil. La misma sonrisa, los mismos ojos, la misma voz. Solo que vestía uniforme médico. Se acercó a mí y dijo, hola, hermanito. ¿Cómo estás? ¿Y qué respondiste? Quería decir algo, pero no podía. Se sentó en el borde de la cama y tomó mi mano. Dijo que había venido a hablar antes de la operación. Que quería explicarme algo. ¿Qué exactamente? Dijo, Íñigo, ¿entiendes que no te culpo por esa pelea? 1000 veces peleamos y nos reconciliamos. Sabía que no era con mala intención. Solo estabas muy preocupado por el proyecto. Y después, Íñigo se detuvo, después sacó el colgante. Ese mismo que le regalé para su cumpleaños. ¿Y qué dijo? Puso el colgante en mi mano y dijo, quiero que se lo des a mamá. Dile que no la culpo por no haber estado en casa esa noche. Dile que no te culpo por los auriculares y por la pelea. Y dile que los amo a ambos más que a la vida. Íñigo se calló, secándose las lágrimas que habían aparecido. Y después agregó, Íñigo, debes vivir. Vivir una vida plena. Dejar de culparte y ayudar a mamá a hacer lo mismo. Ambos tienen por delante muchos años felices. ¿Y tomaste el colgante? Sí. Se quedó en mi mano. Quería decirle algo, decirle cuánto la amo y cuánto lamento esa pelea. Pero puso el dedo en los labios,
silencio, hermanito. Lo sé todo. Nunca te culpé. Tomé mi decisión esa noche porque te amo. Y ahora debes tomar tu decisión, vivir feliz o continuar torturándote. Anastasia escuchaba, incapaz de pronunciar una palabra. ¿Y después qué pasó? Después se levantó y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se dio vuelta y sonrió, con esa misma sonrisa que recordaba desde la infancia. Dijo, nos veremos algún día, hermanito. Pero no pronto. Tienes por delante una vida larga y muy feliz. Cuida a mamá. Solo confía en mí. Y se fue. Íñigo, ¿estás seguro de que no fue una alucinación? Mamá, Íñigo extendió la mano, dame el colgante. Anastasia sacó el colgante de su bolso y lo puso en la palma de su hijo. Íñigo tocó cuidadosamente la joya. Es él, susurró el joven. Exactamente él. Ese mismo colgante que le regalé a Alicia y que estaba con ella, en el ataúd. ¿De dónde habría salido en mis manos si fue una alucinación? Madre e hijo miraron el colgante, tratando de entender lo inexplicable. Finalmente Anastasia decidió contar sobre sus búsquedas. Íñigo, ¿esa enfermera la vio a alguien más? No sé. ¿Por qué? Pregunté a la enfermera de guardia. Dijo que no hay una enfermera llamada Alejandra en cuidados intensivos. Y esa joven con quien hablé se presentó así. Íñigo miró sorprendido a su madre. Pero a mí me dijo que se llamaba Alicia. No se corrigió, no dudó. Muy extraño. Se callaron, tratando de entender el sentido de lo que pasaba. Finalmente Íñigo dijo suavemente. Mamá, tal vez no importa cómo se llamaba o si existía realmente. Lo importante es lo que nos transmitió. Anastasia sintió, sintiendo como algo pesado y doloroso liberaba su corazón. Sabes, Íñigo, a mí también se me apareció Alicia en sueños esa noche. Decía las mismas palabras, que no nos culpa, que nos ama, que debemos seguir viviendo. ¿El mismo sueño? Parece que sí. O tal vez no fue un sueño en absoluto. Íñigo guardó silencio largo tiempo, reflexionando sobre lo escuchado. Mamá, ¿recuerdas que papá y yo a veces discutíamos sobre si existe el milagro? Papá decía que todo se puede explicar con la ciencia. Recuerdo. Y Alicia siempre estaba de mi lado, creía en lo inexplicable. Tal vez los milagros sí ocurren, continuó Íñigo. Tal vez el amor realmente es más fuerte que la muerte. Y Alicia de alguna manera logró hacernos entender que todo está bien, que no nos culpa y quiere que seamos felices. Posiblemente, hijito. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? ¿Qué? Por primera vez en 3 años, al hablar de Alicia, no siento solo dolor. Hay tristeza, por supuesto, pero hay también algo luminoso. Como si realmente estuviera cerca y todo estuviera bien. Íñigo asintió. Siento lo mismo. Como si la pesadez que me presionaba todos estos años hubiera desaparecido. Como si Alicia nos hubiera dado permiso para ser felices. Durante los siguientes 3 días, mientras Íñigo se recuperaba en el hospital, Anastasia continuó su investigación. Se dirigió al director médico del hospital con una petición oficial para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Entienda, explicó, necesito comprender qué pasaba con mi hijo antes de la operación. Es importante para su estado psicológico. El director médico, un hombre bondadoso de unos 50 años, escuchó atentamente su petición. Anastasia, usualmente no proporcionamos tales materiales a los familiares. Pero considerando las circunstancias especiales y que su hijo se está recuperando, creo que podemos hacer una excepción. Estuvieron sentados en la sala de seguridad del hospital más de 3 horas, revisando metódicamente las grabaciones de todas las cámaras que podrían haber registrado movimiento en los pasillos del departamento de cuidados intensivos. Anastasia miraba las pantallas con atención tensa, pero el resultado fue el mismo, nadie parecido a la enfermera descrita aparecía en las grabaciones.
Aquí está su hijo, mostró el jefe de seguridad en la pantalla. Sala número 7, noche de la operación, de las 6 a las 11 de la noche. B, está acostado solo. Periódicamente gira la cabeza, a veces habla, posiblemente delira por los medicamentos. Pero nadie entra a la sala. Anastasia se fijó atentamente en la imagen. En la grabación realmente se veía como Íñigo yacía en la cama, a veces movía los labios como hablando con alguien. Pero no se veía interlocutor. ¿Y el sistema de control de acceso? Aquí está el reporte completo, el guardia le extendió una impresión. A la sala número 7 de 18 a 23 nadie entró. La última entrada registrada, enfermera de guardia a las 17:45, revisando el gotero. La siguiente, por la mañana, el día de la operación. ¿Pero cómo? Anastasia, dijo suavemente el jefe de seguridad, no había nadie. Pero Anastasia no podía explicar un detalle, el colgante. El colgante real, tangible, que no podía existir. Al día siguiente fue a la escuela de enfermería. La jefa de estudios, una mujer estricta de unos 50 años, escuchó atentamente la descripción. 20 años, cabello rubio, ojos gris azules, Alejandra, repitió, hojeando carpetas con fotografías de graduadas. No, entre nuestras graduadas recientes no hay tal. Y en general, las estudiantes no tienen derecho a trabajar independientemente con pacientes, mucho menos en cuidados intensivos. ¿Y tal vez alguna de las graduadas de años anteriores? En los últimos 3 años tuvimos 2 Alejandras, la jefa mostró fotografías. Una es esta, rubia, ahora trabaja en la clínica infantil. La segunda es morena, se fue a Madrid. Ninguna coincide con su descripción. Anastasia regresó al hospital sin nada. Íñigo mientras tanto se sentía mejor cada día. Los médicos estaban asombrados por la velocidad de su recuperación, pero advertían que había un largo periodo de rehabilitación por delante. Con tales traumas, explicó el doctor Romero, usualmente se requieren no menos de 3 meses para la recuperación completa. Las costillas rotas deben soldarse, los órganos internos adaptarse a la ausencia del vaso. Y las consecuencias del trauma cerebral pueden manifestarse durante meses. Pero Íñigo se recuperaba más rápido que todos los pronósticos. Ya después de una semana podía sentarse en la cama sin ayuda externa, unos días después levantarse y caminar por la sala. Doctor, preguntó Anastasia durante la ronda, ¿es normal que se recupere tan rápido? Honestamente, no, admitió el doctor Romero. Tal recuperación después de lesiones tan graves ocurre extremadamente raro. Pero a veces sucede que una fuerte motivación para vivir, un levantamiento emocional pueden acelerar significativamente el proceso de curación. Su hijo parece haber recibido una poderosa carga de energía vital. Anastasia asintió comprensivamente. Veía cómo había cambiado Íñigo no solo físicamente, sino también psicológicamente. Había desaparecido esa apatía sombría que lo había rodeado los últimos 3 años. Sonreía de nuevo, hacía planes, se interesaba por el mundo circundante. Mamá, dijo un día, cuando me den de alta, quiero cambiar radicalmente nuestra vida. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Quiero encontrar un trabajo normal, donde valoren a las personas, no las usen. Quiero que nos mudemos a un apartamento decente. Quiero empezar a vivir de verdad, no simplemente existir día a día. Anastasia se sorprendió por tal determinación. Los últimos 3 años Íñigo había sido apático a todo, excepto al trabajo y la motocicleta. ¿Y la motocicleta? No me subiré más a ella. Compraré un auto confiable. Mamá, entendí una verdad simple, la vida puede terminar en cualquier momento. Y no quiero gastar el tiempo restante en sufrimientos y autoflagelación. Íñigo, ¿y qué pasa con Alicia? Decías que no podías olvidar. Nunca la olvidaré. Pero ahora los recuerdos de ella no traen solo dolor. Hay alegría,
por haber estado en nuestra vida, por haberla amado y que ella nos amara. Y hay comprensión de que quiere vernos felices. El día del alta de Íñigo, 3 semanas después de la operación, ocurrió otro evento extraño. Cuando recogían las cosas, entró a la sala una joven enfermera, esa misma que Anastasia había conocido el primer día. ¿Cómo van las cosas?, preguntó la joven, y Anastasia de nuevo se asombró del increíble parecido con Alicia. Gracias, todo excelente, respondió Íñigo. ¿Y usted, perdone, cómo se llama? Alejandra, respondió sin dudas la enfermera. Alejandra, ¿no nos hemos encontrado antes? ¿Antes de la operación? La joven se sorprendió sinceramente. No, por supuesto. Trabajo en el departamento de terapia, a cuidados intensivos no voy en absoluto. Solo escuché que hoy daban de alta a un paciente después de una operación tan compleja, decidí desear suerte. Íñigo intercambió miradas con su madre. Esta claramente no era la joven que había venido a verlo antes de la operación. Bueno, gracias por los deseos, dijo. Sabe, de repente dijo Alejandra, tengo una sensación extraña de que definitivamente nos encontraremos de nuevo. Y que ese encuentro será importante para ambos. Después de su partida, Íñigo dijo pensativo. Mamá, ¿y si toda esta historia no es casualidad? ¿Y si Alicia de alguna manera está dirigiendo nuestra vida por el camino correcto? ¿Piensas en esta enfermera? Y no solo. Piensa, el accidente casi me mata, pero al final nos ayudó a reconciliarnos, a librarnos del sentimiento de culpa. Apareció un colgante que no debía existir. Apareció una joven que nadie vio. Y ahora una nueva Alejandra, que habla de un encuentro importante en el futuro. Anastasia reflexionó. Realmente, la secuencia de eventos se veía demasiado pensada para una simple coincidencia. En casa, en su pequeño apartamento alquilado, Íñigo inmediatamente se puso a realizar sus planes. Durante la primera semana actualizó su currículum y comenzó a buscar activamente un nuevo trabajo. Mamá, dijo durante la cena, hay una vacante muy interesante. Una pequeña empresa de IT, pero se dedica a proyectos sociales. Crean aplicaciones para organizaciones benéficas, sistemas de ayuda para personas en situaciones difíciles. Suena noble. El salario es 1,5 veces más que en el trabajo anterior. Y lo más importante, estaré haciendo algo realmente útil. Ayudar a la gente a través de la tecnología, no crear otro juguete sin sentido para ricos. Alicia estaría contenta, dijo Anastasia. Siempre soñó con un trabajo que ayudara a las personas. Sí. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Esta vacante me la envió una de mis compañeras de universidad. Trabaja en esa empresa y dijo que de repente pensó en mí cuando vio el anuncio buscando un programador. ¿Una de las compañeras? ¿Cómo se llama? Elena. Íñigo, ¿recuerda su apellido? Por supuesto. Elena Morales, pero la llamábamos Lena. ¿Por qué? Solo curiosidad. ¿Cómo se ve? Cabello rubio, ojos grises. Ah, mamá, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué se parece a esa enfermera misteriosa? Posiblemente. ¿Ustedes se comunicaban en la universidad? No muy de cerca. Era una chica callada, modesta. Estudiaba bien, pero no se destacaba en la masa general. ¿Sabes qué es gracioso? Alicia la quería mucho. Cuando nos reuníamos todos para eventos del curso, Alicia siempre trataba de incluir a Lena en la conversación general, la cuidaba como a una hermana menor. Anastasia recordó, efectivamente, Alicia a veces le contaba sobre la modesta compañera de Íñigo, por quien sentía compasión. Mamá, ¿y si voy a la entrevista en esa empresa? Me encontraré con Lena, veré qué clase de coincidencia es esta. Por supuesto, ve. Si no resulta nada, seguirás buscando. Al día siguiente Íñigo fue a la entrevista. Anastasia se quedó en casa,
pero no podía concentrarse en nada. Una extraña premonición no la abandonaba, algo importante debía ocurrir. Íñigo regresó por la noche con ojos brillantes y un ramo de flores. Mamá, me contrataron. Y no vas a creer, Lena resultó ser la jefa del proyecto en el que voy a trabajar. ¿Cómo se ve ahora? Cambió mucho en estos años. Se volvió mucho más segura, más hermosa, más abierta. Y, mamá, cuando la vi, tuve la fuerte sensación de que nos habíamos encontrado muy recientemente. Aunque no nos habíamos visto desde la graduación. ¿Y ella dijo algo sobre eso? Dijo que también experimentó una sensación extraña. Y además, Íñigo titubeó, dijo que últimamente piensa mucho en Alicia sin ninguna razón aparente. Anastasia sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Y qué respondiste? Le conté sobre Alicia. Sobre el incendio, sobre lo difícil que había sido para nosotros estos 3 años. Lena lloró. Dijo que siempre admiró a Alicia y la consideraba la persona más bondadosa y luminosa que conocía. ¿Y sobre el colgante le contaste? No, eso es demasiado personal e increíble. ¿Pero sabes qué es asombroso? Lena dijo que a veces sueña con Alicia. Y en esos sueños Alicia le pide que nos cuide a ti y a mí, que nos ayude a ser felices. Anastasia abrazó silenciosamente a su hijo. El cuadro se volvía cada vez más increíble, pero también más lógico. ¿Y las flores de dónde? Preguntó. Te las compré camino a casa. Simplemente quise hacer algo agradable. Mamá, no había comprado flores en 3 años. Y hoy de repente pensé que la vida es hermosa y hay que demostrarlo. Íñigo comenzó a trabajar en la nueva empresa una semana después de ser dado de alta del hospital. Cada noche llegaba a casa inspirado y lleno de energía. El trabajo en proyectos sociales resultó ser exactamente lo que necesitaba, la oportunidad de ayudar a la gente y al mismo tiempo usar sus habilidades profesionales. Especialmente colaboraba estrechamente con Elena Morales en el proyecto de una aplicación móvil para el Centro de Ayuda Psicológica a familias que habían perdido seres queridos. Cuanto más tiempo pasaban juntos trabajando, más entendía Íñigo que entre ellos surgía algo más que solo relaciones laborales. Mamá, dijo una noche, creo que me estoy enamorando de Elena. ¿Y cómo te sientes al respecto? Extraño. Durante 3 años pensé que nunca podría amar a nadie más. Que después de la muerte de Alicia mi corazón se había cerrado para siempre a las personas. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora siento que tengo derecho a ser feliz. Que Alicia no solo no está en contra, sino que de alguna manera bendice esta relación. Anastasia sonrió. Los cambios en su hijo eran asombrosos. En 1 mes y medio se había transformado de un joven cerrado y depresivo en un hombre alegre, lleno de planes. ¿Y qué pasa con Lena? ¿Te corresponde? Parece que sí. Pero es muy cautelosa. Dice que no quiere apresurarse, que nuestras relaciones deben construirse sobre una base sólida de respeto y comprensión mutuos. Una chica sabia. Sí. ¿Y sabes qué me asombra? A veces pronuncia frases que antes decía Alicia. Con las mismas entonaciones, el mismo timbre de voz. Y tiene gestos, mímica que me recuerdan a mi hermana. A finales de noviembre Íñigo trajo a casa noticias increíbles. Mamá, la dirección de la empresa me propuso dirigir un nuevo proyecto a gran escala. Crear una plataforma online federal para apoyar a personas en situaciones de crisis. Esa es una responsabilidad enorme. Sí. ¿Y sabes cuál será el nombre del proyecto? Una segunda oportunidad. Fue idea de Lena, y todos los directores la aprobaron unánimemente. Anastasia se quedó inmóvil. ¿Una segunda oportunidad? Sí. Lena explicó el concepto así. Muchas personas después de tragedias, pérdidas, catástrofes vitales piensan que su vida terminó.
Pero en realidad a menudo esto se convierte en una oportunidad de empezar de nuevo, repensar los valores, encontrar un nuevo sentido de existencia. ¿Y hace mucho que ella piensa en esto? Dice que la idea le vino recientemente, en un sueño. Soñó con una chica en vestido blanco que le dijo, dale a la gente una segunda oportunidad de felicidad. Lena despertó con la completa certeza de que debía crear exactamente ese proyecto. Anastasia sintió la familiar sensación de la presencia invisible de Alicia. Íñigo, ¿le has contado a Lena lo que pasó en el hospital? ¿Sobre el colgante? ¿Sobre la enfermera misteriosa? Aún no. Tengo miedo de que piense que me volví loco o que invento todo esto bajo el efecto del estrés. ¿Y tal vez deberías contarle? Si realmente tienen una relación seria entre ustedes, no debería haber secretos. Íñigo reflexionó. Sabes, mamá, se lo contaré. El fin de semana planeamos ir fuera de la ciudad, pasar un día juntos en la naturaleza. Ahí hablaremos de todo. El sábado Íñigo y Lena se fueron al parque en las afueras junto al lago. Era su primera cita real fuera del ambiente laboral. Anastasia pasó el día con ansiedad, preguntándose cómo reaccionaría Lena al relato de los eventos increíbles de los últimos meses. Íñigo regresó tarde por la noche con una expresión muy seria en el rostro. ¿Y cómo fue?, preguntó la madre con ansiedad. Le conté todo. Sobre el incendio, sobre nuestro sentimiento de culpa, sobre el accidente, sobre el colgante, sobre la enfermera misteriosa que existía y no existía al mismo tiempo. ¿Y qué dijo? Íñigo se sentó junto a su madre en el sofá y tomó sus manos. Primero escuchó en silencio, muy atentamente. Luego lloró. Y después, mamá, me contó algo completamente increíble. ¿Qué? La noche de mi operación tuvo un sueño muy vívido y realista. Soñó con Alicia, exactamente Alicia, aunque Lena no la había visto en varios años. Alicia dijo, Lena, Íñigo y su mamá están sufriendo mucho. Se culpan por mi muerte, aunque nadie tiene la culpa. Ayúdalos a entender que tienen derecho a la felicidad. Tú eres la única que puede hacer esto. Anastasia sintió cómo le recorrían escalofríos por la espalda. ¿Y qué pasó después en ese sueño? Lena dijo que Alicia le extendió algún objeto pequeño. En la oscuridad del sueño no pudo distinguir qué era, pero cuando le mostré el colgante, lo reconoció. Era exactamente ese objeto del sueño. Madre e hijo se sentaron en silencio atónito. Íñigo, ¿cómo percibió Lena toda esta historia increíble? Sorprendentemente tranquila y seria. Dijo que siempre sintió una conexión especial con Alicia, incluso cuando casi no se comunicaban en la universidad. Y que ahora entiende, todo lo que está pasando entre nosotros no es casualidad, sino parte de algún gran plan. ¿Y sus relaciones, cómo se desarrollan después de tal conversación? Íñigo sonrió con la primera sonrisa verdaderamente enamorada en muchos años. Lena dijo que si Alicia misma bendijo nuestras relaciones, entonces simplemente estamos obligados a estar juntos. Que es nuestro deber ante ella, ser felices. Pasó otro mes y medio. Íñigo y Lena pasaban juntos todo el tiempo libre, y sus relaciones se fortalecían cada día. Anastasia veía cómo su hijo florecía ante sus ojos, cómo regresaba a la vida su alegría natural y optimismo, que habían estado suprimidos por años de autoflagelación. En enero Lena vino a cenar a su casa por primera vez. Era un evento importante, Íñigo no había traído chicas a casa desde la universidad. Lena resultó ser exactamente como se la había imaginado Anastasia, bondadosa, inteligente, con una fuerza interior silenciosa y una capacidad sorprendente para entender a las personas. Durante la cena habló sobre el proyecto Una Segunda Oportunidad, sobre lo importante que era ayudar a las personas a encontrar un nuevo sentido de vida después de tragedias. Anastasia, le dijo, Íñigo me contó que usted trabaja como maestra. ¿No ha pensado en cambiar de profesión? ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, convertirse en psicóloga consultora.
En nuestro centro hay cursos de reconversión profesional. Considerando su experiencia de vida superando una pérdida difícil, podría ayudar muy efectivamente a otros padres que han perdido hijos. Anastasia reflexionó. La idea de ayudar a otras personas que se encontraran en una situación similar le había venido a la mente más de una vez en los últimos años. Es una idea muy interesante, dijo. Pero no estoy segura de poder manejar emocionalmente el dolor ajeno. Al contrario, objetó suavemente Lena. Quien ha pasado por el dolor y ha logrado superarlo entiende a las personas que sufren mejor que cualquier teórico. Piénselo seriamente. Después de la partida de Lena, Íñigo dijo: Mamá, tiene absolutamente razón. Podrías ayudar a muchísimas personas a lidiar con el dolor. Posiblemente. Pero es una responsabilidad tan enorme. Alicia siempre decía que lo más valioso en la vida es ayudar a otras personas a encontrar una salida de situaciones difíciles. Tal vez esta es tu oportunidad de continuar su obra, solo que en otra forma. Anastasia pensó largo tiempo en esa conversación. Al final decidió inscribirse en cursos de consultoría psicológica. Era otro paso hacia una nueva vida que parecía estar construyendo para ellos la mano invisible de Alicia. La primavera trajo muchos cambios en la vida de la familia. Anastasia estudiaba psicología con entusiasmo, resultó que tenía un talento natural para esta profesión y una comprensión profunda del alma humana. Íñigo lanzó exitosamente el proyecto Una Segunda Oportunidad, que recibió aprobación no solo en su ciudad, sino también a nivel nacional. Lena se había convertido en parte integral de sus vidas. A menudo cenaba con ellos, ayudaba a Anastasia con los estudios, compartía experiencia profesional. Entre las mujeres se establecieron relaciones cálidas, casi familiares. En mayo Íñigo trajo a casa noticias que dejaron atónita a su madre. Mamá, quiero pedirle matrimonio a Lena. ¿Tan rápido? Solo han estado saliendo seriamente 6 meses. Pero la conozco desde hace 5 años, desde la universidad. Y además, después de todo lo que pasó, entiendo claramente que no se pueden posponer las decisiones importantes. La vida puede cambiar en cualquier momento y hay que valorar cada día de felicidad. ¿Y qué piensa Lena? Aún no hemos hablado directamente sobre esto. Pero siento que está lista para un paso serio. Mamá, ¿recuerdas cómo Alicia soñaba con una boda en vestido blanco? Decía que definitivamente se casaría en mayo, cuando todo alrededor está lleno de vida. Anastasia asintió, sintiendo la familiar sensación punzante en el pecho. Recuerdo. Incluso me mostraba fotos de vestidos de novia en revistas, planeaba cada detalle. Entonces, quiero pedirle matrimonio a Lena precisamente en mayo. Como si cumpliera el sueño de Alicia, continuara sus planes. Íñigo, ¿y el anillo? Quiero hacer un anillo especial. Con una piedra de ese mismo colgante. Anastasia se sorprendió. ¿Quieres desarmar el colgante de Alicia? No desarmarlo, sino transformarlo. Hay un joyero maestro que puede extraer cuidadosamente el pequeño diamante del corazoncito e insertarlo en un anillo de compromiso. De esta manera, una parte de Alicia estará presente en nuestra boda y en nuestra vida familiar. La idea le pareció a Anastasia hermosa y muy simbólica. ¿Y si Lena se niega? No se negará, dijo Íñigo con seguridad. Después de todas nuestras conversaciones sobre Alicia, después de ese sueño, simplemente sé que dirá que sí. Una semana después los tres fueron a ese mismo parque en las afueras junto al lago, donde Íñigo por primera vez le había contado a Lena sobre el colgante y la enfermera misteriosa. Mayo era cálido y soleado, el aire estaba lleno del aroma de cerezos en flor y lilas. Lena llevaba un vestido blanco ligero, el cabello hermosamente peinado. Caminaban despacio por las avenidas del parque, hablando sobre el trabajo, los planes para el verano, el futuro del proyecto. Anastasia caminaba un poco atrás, observando a los jóvenes y pensando en cómo había cambiado radicalmente su vida en el último año.
Hace un año Íñigo yacía en el hospital entre la vida y la muerte, y ella se sentaba en el pasillo en completa desesperación. ¿Y ahora? Lena, de repente se detuvo Íñigo junto a un castaño especialmente hermoso en flor en la orilla del lago. Quiero decirte algo. La chica se volvió hacia él con expresión sorprendida. Nos conocemos desde hace 5 años, pero realmente nos conocimos y amamos solo este año. Y en estos meses entendí que tú eres exactamente la persona con quien quiero vivir toda mi vida restante. Lena se quedó inmóvil, entendiendo lo que pasaba. Íñigo. Sé que ambos hemos pasado por tiempos difíciles. Sé que tenemos una conexión especial. Íñigo se arrodilló directamente en la hierba y sacó una pequeña cajita. Lena, ¿te casarías conmigo? Lena miró el anillo en la cajita, elegante, con un diamante pequeño pero muy brillante, y por sus mejillas corrían lentamente lágrimas de felicidad. Íñigo, esta piedra. Del colgante de Alicia. Quería que una parte de su amor y bendición estuviera siempre con nosotros, en todas nuestras alegrías y dificultades. Sí, susurró Lena. Por supuesto, sí. 1000 veces sí. Anastasia estaba a un lado, llorando de felicidad y alivio. En ese momento le pareció que junto a ellos pasó flotando una figura familiar en vestido blanco, pero cuando parpadeó y miró atentamente, ya no había nadie. Por la noche, en casa, cuando celebraban el compromiso en una cena familiar, Lena de repente dijo: Anastasia, ¿puedo llamarla mamá? Por supuesto, querida. Ya te has vuelto como una hija para mí. Sabe, tengo la fuerte sensación de que Alicia nos unió no por casualidad. Que realmente debemos convertirnos en una sola familia, grande y unida. Yo también pienso así, estuvo de acuerdo Anastasia. Íñigo abrazó a su prometida. Definitivamente será así. Y creo que la boda debe celebrarse en septiembre. ¿Por qué precisamente en septiembre? Se sorprendió Lena. Hace 3 años en septiembre nuestra vida se destruyó. Que ahora en septiembre comience una nueva vida feliz. Convirtamos la fecha de la tragedia en fecha de triunfo del amor. El verano pasó en agradables preparativos para la boda. Anastasia terminó los cursos de psicología y recibió una propuesta de trabajo en el mismo centro donde trabajaba Lena. Íñigo desarrollaba exitosamente el proyecto Una Segunda Oportunidad, que ya había ayudado a cientos de personas en todo el país a encontrar un nuevo sentido de vida después de tragedias personales. Decidieron hacer una boda pequeña e íntima, solo los amigos y familiares más cercanos. Víctor, el padre de Íñigo, vino de otra ciudad especialmente para la celebración. El encuentro con el exmarido fue doloroso para Anastasia, pero pudieron hablar tranquilamente, sin reproches mutuos. Me alegra que todo se haya arreglado para ustedes, dijo Víctor, mirando al radiante Íñigo. Yo no pude lidiar con lo que pasó. Pero ustedes lograron encontrar fuerzas para seguir viviendo. Recibimos ayuda, respondió Anastasia. Ayuda muy especial. Víctor no preguntó qué quería decir, pero asintió con comprensión. La boda se celebró el 15 de septiembre, exactamente 3 años después de la muerte de Alicia. Eligieron conscientemente esta fecha para convertir la fecha de la tragedia en fecha de nueva felicidad y esperanza. La ceremonia tuvo lugar en un pequeño restaurante en las afueras con vista al lago. Lena llevaba un vestido blanco con velo largo. Durante la ceremonia ocurrió algo sorprendente. Cuando los novios intercambiaban anillos, una mariposa blanca voló al salón por la ventana abierta. Revoloteó sobre la mesa de los novios, se posó cuidadosamente en la mano de Íñigo, se quedó allí unos segundos y luego desapareció tan fácilmente por la misma ventana. Es una señal de bendición, susurró una de las invitadas. Dicen que los difuntos a veces envían mariposas blancas en momentos importantes de la vida de sus seres queridos. Anastasia usualmente no creía en tales presagios, pero la aparición de una mariposa a mediados de septiembre, cuando usualmente ya desaparecen, le pareció profundamente simbólica. Después de la parte oficial,
Anastasia se retiró a la terraza del restaurante, necesitaba estar sola, reflexionar sobre todo lo que pasaba. En la terraza estaba silencioso, solo se escuchaban sonidos de alegría desde el salón y el chapoteo del agua en la orilla. Alicia, dijo suavemente, mirando al cielo que se reflejaba en el agua oscura del lago, gracias por todo. Gracias por no dejarnos en el dolor. Por mostrarnos el camino hacia una nueva felicidad. Por regalarnos una nuera tan maravillosa. Una brisa ligera movió las ramas de los árboles, y a Anastasia le pareció que escuchó la familiar risa melodiosa de su hija. Pero podría haber sido imaginación o ecos de la música del salón. Pasó un año después de la boda. Íñigo y Lena se establecieron en un espacioso apartamento de 3 habitaciones en un buen barrio de la ciudad, pero Anastasia seguía siendo una invitada bienvenida y a menudo se quedaba a cenar con ellos. Las relaciones entre nuera y suegra se desarrollaron sorprendentemente cálidas y confiadas. Lena realmente se había convertido en una segunda hija para ella. Anastasia trabajaba exitosamente como psicóloga consultora, especializándose en ayudar a padres que habían perdido hijos. Su experiencia personal de superar el dolor y regresar a una vida plena ayudaba a otras personas a encontrar fuerzas para continuar viviendo. En un año pasaron por su oficina decenas de familias, y muchas lograron encontrar el camino hacia la sanación del alma. El proyecto Una Segunda Oportunidad bajo la dirección de Íñigo se convirtió en un gran programa federal. Se abrieron sucursales en 30 ciudades del país, se crearon aplicaciones móviles, líneas de ayuda a las 24 horas, consultas online. Íñigo se convirtió en un experto reconocido en el área de psicología de crisis, a menudo lo invitaban a conferencias, programas de televisión, escribió varios artículos en revistas profesionales. En septiembre, en el primer aniversario de la boda, ocurrió un evento que completó su historia de la manera más hermosa. Mamá, dijo Íñigo, viniendo a visitar a Anastasia, tenemos noticias fantásticas. Por la expresión de su rostro y ojos brillantes ella inmediatamente entendió que las noticias eran maravillosas. Lena está embarazada. Vamos a ser padres. Anastasia lloró de alegría y alivio. Después de todas las pruebas y pérdidas de los últimos años, la noticia sobre el futuro nieto o nieta le pareció un verdadero milagro, la confirmación final de que la vida realmente continúa. ¿Cómo se siente Lena? Maravillosamente. Los médicos dicen que el embarazo está transcurriendo perfectamente. El bebé debe nacer en mayo. En mayo, qué hermoso simbolismo. Primavera, nueva vida, florecimiento. Sí. Lena dice que esto no puede ser casualidad. Que el bebé definitivamente debe nacer en primavera, cuando todo alrededor florece y se llena de vida. Unos días después Lena vino a su suegra con una petición especial. Anastasia, mamá, dijo, quiero hablar con usted sobre el nombre para el bebé. Por supuesto, querida. Si nace un niño, queremos llamarlo Víctor, en honor al abuelo. ¿Y si es niña? Lena titubeó por un momento. Si es niña, entonces ¿cómo? Queremos llamarla Fe. Fe. Se sorprendió Anastasia. ¿Y por qué exactamente ese nombre? En honor a la fe en los milagros, en que la vida siempre nos da una segunda oportunidad. Fe en que el amor realmente es más fuerte que la muerte. Fe en que nuestros seres queridos, incluso al irse, continúan cuidándonos y dirigiendo nuestro destino. Anastasia abrazó a su nuera. Un nombre hermoso. Muy simbólico y correcto. Alicia estaría contenta con tal elección. El embarazo de Lena transcurrió fácil y alegremente. La futura madre literalmente irradiaba felicidad, e Íñigo no se cansaba de cuidar a su esposa, anticipando cada uno de sus deseos. Anastasia los ayudaba en todo, desde elegir muebles para el cuarto del bebé hasta preparar el ajuar para el pequeño. En abril, un mes antes del parto esperado, ocurrió el último episodio místico de su sorprendente historia. Lena estaba en casa, siguiendo un régimen de reposo por recomendación médica.
Anastasia vino a visitarla, trajo almuerzo casero y compota de frutas secas. ¿Cómo van las cosas, querida? ¿Cómo está la pequeña? Excelente. Es muy activa, se mueve mucho, especialmente por las noches. Lena acarició tiernamente su vientre notablemente redondeado. ¿La pequeña? ¿Ya saben con certeza el sexo? No, decidimos dejar la sorpresa hasta el parto. Pero tengo la sensación persistente de que es una niña. La intuición femenina me lo dice. Estaban sentadas en la cocina, tomando té con pastel casero, cuando Lena de repente se quedó inmóvil y escuchó. ¿Pasó algo? Se inquietó Anastasia. No, todo está bien con la pequeña. Solo, me pareció que alguien pasó por el pasillo. ¿Escuchó pasos? Anastasia escuchó, pero en el apartamento había completo silencio. ¿Tal vez los vecinos de arriba? No, el sonido fue definitivamente de aquí, de nuestro apartamento. Y además, Lena se levantó y fue al pasillo. Mire, la puerta del cuarto del bebé está abierta. Y yo la cerré definitivamente cuando ventilé la habitación por la mañana. Miraron al cuarto del bebé. Todo estaba en su lugar, pero en el aire flotaba un aroma apenas perceptible pero muy familiar, ese mismo olor floral ligero del perfume que amaba Alicia. ¿Siente este olor?, susurró Lena. Sí, respondió Anastasia igual de suavemente. Es el perfume de Alicia. Jardín de primavera, lo compraba cada año para su cumpleaños. Estuvo aquí, dijo Lena con completa seguridad. Vino a ver el cuarto para su futura sobrina. Anastasia, ¿cómo cree, cuidará al bebé cuando nazca? Estoy absolutamente segura de que lo hará. Alicia siempre soñó con sobrinos y sobrinas. Ahora tendrá la oportunidad de ser ángel guardián para nuestro pequeño. El 15 de mayo, el día en que florecían los jardines y el aire olía a cerezos en flor, nació la hija de Íñigo y Lena. El parto transcurrió sorprendentemente fácil y rápido, la niña vino al mundo sana, fuerte, con voz potente y ojitos claros. Cuando Anastasia tomó por primera vez a su nieta en brazos, se asombró de su belleza. La pequeña tenía grandes ojos gris azules y cabellos rubios apenas visibles, era sorprendentemente parecida a Alicia en la infancia. Hola, Fe, susurró la abuela. Bienvenida a nuestra familia. Tienes una tía Ángel que te cuidará y amará toda la vida. Íñigo estaba al lado, sin poder contener las lágrimas de felicidad y gratitud. Mamá, mira qué maravillosa es. Copia exacta de Alicia de niña. Sí, muy parecida. Incluso la expresión del rostro es igual de seria e inteligente. ¿Y sabes qué dijo Lena cuando vio por primera vez a su hija? ¿Qué? Alicia nos envió a su pequeño ángel. Pasaron 7 años desde aquel día en que Íñigo recibió el misterioso colgante en el hospital después del accidente. La pequeña Fe creció hasta convertirse en una niña alegre, inteligente, sorprendentemente bondadosa, que recordaba asombrosamente a la tía Alicia no solo físicamente, sino también en carácter, sensible, siempre dispuesta a ayudar a otros, llena de energía y optimismo. La familia vivía en una gran casa en las afueras con jardín, donde crecían rosas de todos los matices y florecían castaños. Anastasia se había arreglado una habitación separada en la casa, pero pasaban juntos cada día, como una gran familia unida. El proyecto Una Segunda Oportunidad se convirtió en una organización internacional que ayudaba a personas en todo el mundo. Íñigo escribió un libro sobre su experiencia de superar el dolor, que se convirtió en bestseller y ayudó a miles de personas a lidiar con la pérdida de seres queridos. Anastasia se convirtió en una de las especialistas líderes del país en trabajo con familias en duelo. Sus metodologías, basadas en experiencia personal y comprensión profunda del alma humana, se aplicaban en cientos de centros de ayuda psicológica. Lena tuvo otro hijo, un hijo llamado Víctor, en honor al abuelo. La familia era completa, feliz, llena de amor y comprensión mutua. En el día del 7º aniversario del milagro,
Así llamaban entre ellos a la aparición del colgante. Toda la familia fue al cementerio a la tumba con las cenizas de Alicia. La tumba estaba bien cuidada, decorada con rosas blancas frescas. El monumento tenía una pequeña placa de mármol: querida hija, hermana y tía. Tu amor vive en nuestros corazones y guía nuestra vida. Fe, que conocía la historia de la tía Alicia desde la más temprana infancia, puso solemnemente junto al monumento un ramo de rosas blancas. Tía Alicia, dijo la niña con su vocecita clara, gracias por ayudar a mamá y papá a encontrarse. Gracias por cuidar a nuestra familia. Te amo mucho, aunque nunca te vi. Fe, ¿de dónde sabes que la tía Alicia nos cuida?, preguntó suavemente Íñigo. A veces la veo en sueños, respondió simplemente la niña. Viene y me cuenta cosas interesantes. Dice que nos ama mucho a todos y que tendremos una vida larga y feliz. Los adultos se miraron. En 7 años se habían acostumbrado a que la presencia de Alicia en sus vidas fuera constante y beneficiosa. ¿Y qué más te dice?, preguntó Anastasia. Dice que lo más importante en la vida es amarse unos a otros y ayudar a quienes lo necesitan. Y que está muy orgullosa de cómo vivimos. Lena miró sorprendida a su hija y luego a su marido. Por la noche, cuando los niños dormían, los adultos se sentaron en la terraza de la casa, tomando té y observando el atardecer sobre el jardín. Saben, dijo Lena, a veces pienso en qué habría pasado si no hubiera ocurrido ese accidente. ¿Nos habríamos encontrado Íñigo y yo? ¿Nos habríamos convertido en familia? No lo sé, respondió Íñigo. Pero estoy seguro de una cosa: Alicia jamás habría permitido que siguiéramos siendo infelices. Habría encontrado definitivamente una manera de unirnos y ayudarnos a crear una familia. Y yo pienso, agregó Anastasia, que toda esta historia increíble nos enseñó lo más importante: la muerte no es el fin del amor. El amor realmente es más fuerte que la muerte y puede crear verdaderos milagros. Y a veces, para recibir una segunda oportunidad de felicidad, hay que pasar por las pruebas más difíciles. Se sentaron en silencio cómodo, cada uno pensando en su camino hacia este momento. El colgante, con el que todo comenzó, ahora se guardaba en la joyería familiar junto a los anillos de boda, símbolo del vínculo inquebrantable entre mundos, prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo. En algún lugar en lo profundo del jardín las hojas susurraron suavemente, como si una presencia invisible se diera a conocer. Pero la familia ya no se sorprendía por tales señales. Sabían, Alicia estaba cerca, y en sus vidas todo estaría bien. Y este era el final más hermoso que se podía imaginar para una historia sobre la segunda oportunidad que nos da la vida, sobre la fuerza del amor y sobre que la muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo. Y de donde había salido ese colgante ya no era tan importante. Porque en la vida siempre hay lugar para el milagro.